Saludos amigos, el tema que vamos a desarrollar es la segunda parte de el nombre de Dios, Hanul Pumonin. El nombre de Dios es Hanul Pumonin. Suscríbase a Loredo Nelson. No olvide darle clic a la campanita y reciba todas las actualizaciones de los videos que compartimos regularmente. Esta es la segunda parte del tema El nombre de Dios, Hanul Pumonin. La segunda parte de dos partes. Entonces, en la era del Nuevo Testamento, solo se le llamaba Padre Celestial a Dios. Hoy le llamamos Hanul Pomonín. En la era del Antiguo Testamento, bajo el nivel de siervo, se le llamaba Yahweh. En el Nuevo Testamento, gracias a Jesús, se le llamaba Padre Celestial. Pero en la era del completo testamento, el nombre de Dios es Hanul Pumonín. La Madre verdadera está revelando el aspecto femenino y maternal de Dios. El varón es el cuerpo sustancial del Padre Celestial original y la mujer es el cuerpo sustancial de la Madre Celestial original. Las características masculinas y femeninas de Dios son su naturaleza y al mismo tiempo su personalidad, su carácter. El carácter interno y la forma externa masculinos de Dios le dan la personalidad masculina y es Padre Celestial. El carácter interno y la forma externa femeninos de Dios le dan su personalidad o carácter femenino y es Madre Celestial. Para sus hijos, los seres humanos, Dios es Padre y Madre Celestial. Hanul Pumonín. Hanul Pumonín es el nombre de Dios. Originalmente, los padres representan la posición original de Dios y aquí el esposo y la esposa se convierten mutuamente en la otra mitad de Dios. O sea, son dos mitades de Dios que se unen y reflejan a Dios. Al unirse en parejas, en matrimonio, ustedes conocen bien la tradición del Kyombe, ¿verdad? Cuando celebramos la tradición Kyombe, toda la familia hace la ceremonia Kyombe ante la imagen de los padres verdaderos y luego los esposos se hace una reverencia mutua. Entonces, esta reverencia es la práctica de estas palabras del Padre, que son dos mitades de Dios y se reverencian mutuamente. Entonces, el esposo ve a su esposa como la expresión sustancial de Dios, madre, y la esposa ve a su esposo como la expresión sustancial de Dios Padre. Esa es la tradición del Kyombe, la veneración. Los que hacen Kyombe y Hondoke, que son lecturas en grupo y adoración, saben que levantarse a las 5 de la mañana es muy difícil, ¿verdad? Bien, pues realmente estamos en estos tiempos donde tenemos que encontrar y conocer lo último de la providencia de Dios. ¿Hay entre ustedes alguna esposa a la que su marido le haga reverencias? ¿El marido la hace sentarse y la reverencia? No, es mutuo. Ustedes son las que tienen que encontrar la igualdad. Palabra de la Madre verdadera. ¿Qué significan estas palabras? Que la relación entre Dios Padre y Dios Madre no es una relación vertical, sino que es horizontal, armoniosa y forma un solo cuerpo. Dios Padre y Dios Madre celestial es uno. Existe en esencia en esa relación. Repito, Dios Padre y Dios Madre celestial es uno. Existe en esencia en esa relación. Lo vemos manifestado en dos cuerpos sustanciales separados en nuestros padres, pero es una relación horizontal de amarse mutuamente, de cuidarse mutuamente, protegerse mutuamente. Y es la imagen más sustancial que tenemos de Dios en este mundo. Como ya hemos mencionado,
Existen muchas personas que piensan de que hablamos de un dualismo. La razón por la cual no es un dualismo es porque dualismo es que hay un Dios bueno y un Dios malo, de que hay un Dios masculino y hay otro Dios femenino, pero no se trata de eso. Ya hemos explicado de que Dios tiene un carácter masculino original y un carácter femenino original, y no son dos, sino uno. Entonces, nuestra visión de Dios no es dual, no es de dualismo, no podemos verlo como dos entidades separadas. La sustancia de Dios, carácter y forma, no son dos, sino una. La masculinidad y feminidad no son en sí mismas la sustancia del ser, sino atributos del ser original. Entonces, las características masculinas y femeninas se aplican a la totalidad del carácter interno y la forma externa de Dios y originan la distinción de sexos entre hombres y mujeres en el ser humano, aunque le dan carácter divino, al igual que el ser humano posee carácter antes que el hombre y la mujer sean entidades por sí mismas, por decir que en la sustancia del ser original existen ambos sexos. No significa que el ser original sean dos, es decir, no se cae en el dualismo. Si en algún momento nos preguntan, ¿la visión de la Federación de Familias sobre Dios es la visión del dualismo? Ustedes tienen que ser capaces de explicar lo más claro posible. Por favor, no estamos hablando de dualismo. Hanul Pumonín es uno, es un solo corazón y sobre esa esencia es el Shinyon en coreano, el corazón de Dios. Dios posee un carácter interno y una forma externa que ambas partes tienen características masculinas y femeninas, tanto el carácter interno como la forma externa. Entonces, Dios Padre y Dios Madre, Hanul Pomonin, posee dos caracteres, pero es el ser original, un solo cuerpo original. No caemos en el dualismo. Espero que lo comprendan. Entonces, podemos hacernos esta pregunta. ¿Por qué a Dios solo lo llamamos Padre o lo llamábamos Padre? En cuanto a nuestra fe, también nosotros lo hemos llamado Padre Celestial, a Dios, durante muchas décadas dentro del unificacionismo. ¿Por qué? Podemos verlo desde el punto de vista de tres perspectivas o aspectos. Número uno, según la relación entre Dios y la creación, como vemos en el principio divino, dice que Dios es el ser masculino, el sujeto masculino de positividad y negatividad, carácter interno y forma externa. Pero está hablando del sujeto de carácter masculino, pero eso es para explicar la relación entre Dios y la creación como un sujeto y un objeto. Entonces, lo hemos malinterpretado. Como Dios es padre, al estudiar que es el sujeto masculino, de la misma manera que por más que montones de la creación esté en la posición de sujeto, no significa que toda la creación es femenina, ¿verdad? Número dos, según la personalidad y la unicidad de Dios, siempre encontramos caracteres masculinos y femeninos dentro de la creación, macho y hembra, estambre y pistilo, etcétera. Pero entre padres e hijos tenemos la relación de sujeto y objeto. Y no quiere decir que los padres sean más masculinos y sus hijos más femeninos. Entonces, no se ha podido explicar la personalidad y la unicidad de Dios. Y número tres, según la historicidad de la revelación, según el progreso de la providencia, significa que en el progreso de la providencia, el hombre ha recibido revelaciones en las que Dios se ha manifestado de diferentes maneras. Caído en la ignorancia de Dios, el ser humano necesitaba algo concreto para comprender a Dios, para percibir su existencia, su ser. En la era del Antiguo Testamento, como el Mesías no se había manifestado, no había una explicación más clara. Las dos tablas de piedra de Moisés
En la era del Antiguo Testamento, la columna de nube y la columna de fuego aparecían, pero solo simbólicamente. Hace 2000 años nació Jesús, el Hijo unigénito, pero la hija unigénita no nació. Dios se manifestaba solo como el Padre celestial a través de Jesús. Entonces, en la era del Antiguo Testamento, no podían comprender la esencia de Dios como Hanul Pumonín, Padre, Madre Celestial de la humanidad. Como en el tiempo de Jesús, el hijo unigénito, la hija unigénita, no pudo nacer o no pudo encontrarse porque no había un fundamento. Dios se manifestaba como un Padre celestial a través de Jesús, porque Jesús confesaba a Dios como un Padre, y eso era una revolución en la fe, en la religión de aquel tiempo. Pero no todo terminaba allí. La hija unigénita nace por primera vez después de 6000 años, y por primera vez en la historia de la humanidad, los padres verdaderos surgen en este mundo. Entonces Dios se puede manifestar como Padre y Madre Celestial a través de la unidad final de ambos padres verdaderos. Nosotros podemos experimentar el amor y la presencia de Dios a través del Padre verdadero y a través de la Madre verdadera, solo que se manifiesta de diferentes maneras. En la era del Chonilguk, Dios se manifiesta como Hanul Pumonin. En el manuscrito original del principio divino, el Padre verdadero ya hacía referencia a por qué a Dios se lo había considerado solo como Padre a lo largo de la historia, pero que debía comprenderse que Dios es Hanul Pumonin, debe ser percibido como padre y madre para que se entienda la familia, la base de 4 posiciones, la organización o estructura básica consistente de padres e hijos. Si yo fuera solo padre, no podría existir la mujer, el aspecto femenino de la creación. El padre decía en aquel tiempo que a él le dolía de que Dios no pudiera manifestarse como el Padre, Madre Celestial de la humanidad en aquel tiempo. ¿Por qué a Dios solo se lo llama Padre? Porque la historicidad de la revelación, según el progreso de la providencia, ha avanzado. En la era del Antiguo Testamento, Dios estaba descrito como Yahweh, que significa todopoderoso, desde la perspectiva de la posición de siervo. Y la gente tenía miedo incluso de pronunciar ese nombre. En 2000 años de la historia cristiana, en la era del Nuevo Testamento, se hizo posible llamar a Dios Padre desde la posición de hijos adoptivos a través de Jesús, el Hijo unigénito y el Espíritu Santo. Después del día de la fundación, la era del Chonilguk es el mundo original de la creación que puso fin a la era providencial de restauración por indemnización, y es una era en la que conocemos a Dios como nuestro Padre y Madre celestial a través de los padres verdaderos del cielo, la tierra y la humanidad. La Madre verdadera nos dice, por medio de los primeros ancestros humanos, Dios deseaba ser nuestro Padre y Madre verdadero, usando cuerpos visibles. Ese fue el sueño y el anhelo de Dios. Ese es el propósito por el cual creó. El Padre verdadero dijo que en infinitas veces el sueño de Dios es vestirse de un cuerpo humano. El propósito de la creación fue vestirse de un cuerpo humano. Ese fue el anhelo, el deseo, el sueño de Dios. Y entonces el sueño de Dios se cumple solamente a través de padres verdaderos, no solo a través de uno solo de ellos. En la era del Chonilguk es la era de Hanul Pumonin. El sueño de Hanul Pumonin es asumir la apariencia de los padres verdaderos humanos, vestirse del cuerpo de ellos, formar una gran familia universal y vivir juntos para siempre, disfrutando la alegría que da el verdadero amor. Hanul Pumonin es la identidad última a la cual aspiraba Dios. En consistencia al espíritu de los tiempos, llamar a Dios Hanul Pumonin
en la era del Chonilguk, ya es la era de asistir sustancialmente a los padres verdaderos que forman un solo cuerpo. Si bien Dios es incambiable, desea manifestarse como Padre y Madre Celestial en el omega de la providencia, que sus oraciones, sueños y metas en su vida sean una realidad. En el próximo video compartiremos el tema desarrollado por Do Jun So, profesor de teología de la Universidad Sun Moon, titulado el tema La esencia de 2000 años de historia cristiana. Entonces, él es el rector del seminario especial, ¿verdad? Del posgrado Sun Hak. Muchas gracias por su atención. Que las bendiciones de Hanul Pumonín estén con cada uno de ustedes, sus familiares, vecinos y amigos. Ayú. Muchas gracias por su atención. Este tema es muy importante. Comparta, comparta que este tema es muy importante. Comparta, comparta.